Muy bien, Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos aquí nuevamente en un servicio más para honra y gloria a nuestro Dios. Le damos gracias porque todavía nos permite abrir estos lugares para poder impartir la palabra de nuestro Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en el Salmo 28 y vamos a leer los versículos del 6 al 9. Sean bienvenidos todos aquellos que se están conectando ahorita con nosotros. Todos aquellos también del Centro Cristiano El Buen Pastor que no pueden estar aquí por cuestión de la capacidad, pero sean todos bienvenidos y gracias a las personas que de alguna manera nos están ayudando a compartir la palabra de Dios, haciendo su video en grupo y también etiquetando a personas. Gracias por ayudarnos a compartir la palabra de Dios en estos últimos tiempos que está viviendo la iglesia sobre esta tierra. Y bueno, vamos a darle lectura ya al Salmo 28, del versículos del 6 al 9. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos lectura todos juntos. Dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Qué bonito, ¿verdad? Dice: bendito Jehová que oyó voz de mis ruegos. Y yo creo que a todos Dios de alguna manera nos ha escuchado en nuestros ruegos. Hemos visto su mano poderosa ayudándonos. Y dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales. ¿Cuántos tenemos a nuestro Dios como nuestro pastor? Amén. Gracias, Señor, que nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha guardado de todo mal. Podemos estar disfrutando de su presencia hasta el día de hoy. Así que gracias al Señor porque nos permite aún leer estos salmos y decir: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Y más en estos tiempos de pandemia, nuestro Dios ha sido nuestro escudo y nos ha guardado de todo mal. Y si llegara a pasarnos algo, dice que Él siempre tiene un propósito. Siempre tiene un propósito por el cual Él de alguna manera permite todas las cosas. Así que gracias al Señor, hermanos, a cada uno por estar aquí. Y vamos a orar para que la palabra de nuestro Dios hable a nuestra mente, a nuestro corazón, la atesoremos para que nos ayude en cualquier necesidad, en cualquier momento que nos encontremos, la palabra de Dios sea nuestra fortaleza. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros. Señor, en esta hora nos disponemos, oh Dios, a comenzar un servicio más, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo, Dios, toque cada corazón de cada oyente, que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Oh Dios amado, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y es tiempo, Dios, de llenarnos de tu Espíritu Santo. Es tiempo de llenarnos de tu palabra, de llenarnos de tu presencia, oh Dios. Padre, te pedimos por cada oyente que va a escuchar el mensaje que tú nos has preparado para el día de hoy, que tú hables a sus mentes y a sus corazones. Y Señor mío, ayúdanos a perseverar contigo en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos de angustia, que siempre estemos confiando en que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, que cada palabra que hable nuestra hermana, que trae tu mensaje, sea de parte tuya, oh Dios, que ella solamente sea un instrumento en tus manos, pero que seas tú, oh Dios, quien hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Y bueno, vamos a entonar este hermoso Salmo 91, un salmo muy bonito y que nos conforta a cada uno. Que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
contentos de que podamos estar juntos nuevamente, todos reunidos, alabando y glorificando a nuestro Dios. Y vamos a cantar este hermoso coro. Estamos juntos otra vez. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, el Señor lo preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez.
su corazón, preparen su mente, y todos aquellos que estén haciendo alguna cosa, pues dejen de estar haciendo ahí sus labores y dispongámonos a escuchar la palabra de nuestro Dios, que es muy importante en estos tiempos que Dios nos esté hablando. Y bueno, vamos a dejarle lugar a nuestra hermana Josefina Herrera, que ella es quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Es un verdadero gusto poder ya ver gente en nuestra iglesia. Amén. Gloria al Señor, y Dios bendiga a todos los que están desde sus hogares también, escuchando la transmisión, escuchando el culto. Y bueno, ojalá que cada uno de nosotros verdaderamente el día de hoy vengamos con un corazón bien dispuesto. Amén. Dispuestos a recibir lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y bueno, tenemos un tema a continuación. Si usted se conectó desde la semana pasada, ya vio una primera parte de este estudio que empezamos el jueves pasado. Y el día de hoy, bueno, primero Dios, le vamos a dar conclusión a este estudio. Les pedíamos paciencia porque el estudio de profecía a veces es un poquito largo y a veces es cansado. Pero es muy bueno y muy interesante aprender lo que está escrito ahí para nosotros. Amén. Así es que vamos a ir rápidamente a la palabra, y yo le voy a invitar que usted abra su Biblia, los que ya estamos aquí, los que están en casita, abra su Biblia con nosotros, ahí en Daniel capítulo 9, vamos a estar leyendo ahí de los versos 25 al verso 27, aleluya, gloria a Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos todos unidos. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Puede decir amén a esta palabra? Siéntase con la libertad de alabar, de glorificar a nuestro Dios, de decir amén, de decir aleluya. A veces nos quedamos acostumbrados, ¿verdad? Yo me sentaba allá atrás y decía, yo no sabía si decir amén, si decir gloria a Dios, no sabía si, como que nos olvidamos de esa práctica, ¿verdad? Después de tanto tiempo de no estar aquí. Pero siéntase con esa libertad, estamos en la casa de nuestro Dios, de afirmar con un amén. Cuando usted dice amén, eso es así es. Así es que siéntase con esa libertad. Y estamos viendo, hermanos, esta profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, o que se le revelaron al profeta Daniel. Un tema muy interesante, algo difícil a veces de comprender. Los grandes historiadores, decíamos la semana pasada, que le han llamado a esta profecía la columna vertebral de la profecía, porque de ahí depende lo que es gran parte del libro de Apocalipsis. Y ahí podemos entender incluso el misterio escondido que es la iglesia. Amén. Entonces vamos a estar tratando de explicarlo más, que podamos, lo más sencillo, para que todos juntitos podamos aprender de qué se nos está hablando en esta profecía. Y vamos a ver aquí, porque dice aquí que la descripción de las 70 semanas es una de las explicaciones más extraordinarias en su significado histórico, que se extiende, fíjese desde cuándo, desde el año 20 del rey Artajerjes, allá en el tiempo de Nehemías. Si usted ha leído los libros de Esdras, de Nehemías, va a entender de qué le estoy hablando. Desde el año 20 de allá de aquel rey, y esta profecía, fíjese bien, es tan larga que va a alcanzar hasta los últimos tiempos. Va a pasar el tiempo de toda la reconstrucción de Jerusalén, va a pasar el tiempo de lo que es el Mesías, pero abarca hasta lo que es la gran tribulación, lo que es los tiempos finales,
la etapa, o podríamos decir el tiempo de gracia de la iglesia, queda dentro de todo 70 semanas de las que se le revelaron al profeta Daniel. Así es que por eso dicen que esta profecía es, podríamos decir, la más extensa que está descrita en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estar viendo, porque estuvimos analizando un poquito de esta historia ya, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en estos versos. Y iniciamos con una pregunta que dice: ¿cuándo empezó a correr el tiempo de las 70 semanas establecidas por Dios? ¿En qué momento empezó ese reloj a correr? ¿En qué momento dio inicio, podríamos decir, la primera semana? Decíamos que las 70 semanas hace referencia a semanas de años, no a 70 semanas como lo pensaba el profeta Daniel en su tiempo, cuando se le dijo 70 semanas van a estar, 70 años, perdón, van a estar cautivos en Babilonia. No se hacía referencia a esos 70 años, sino que eran 70 semanas de años. Fíjese bien, estamos hablando de un total, para que usted me entienda mejor, de 490 años. Para que lo entienda en nuestros números, por así decirlo. Así es que esta profecía, fíjese bien, nos va a hablar de estas tres cosas y se las voy a enumerar. Dice que en primer lugar, las 70 semanas se reparten en 3 etapas o en 3 tiempos, y el primero es de 7 semanas. Ahí cuando usted ya leyó, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Usted lo acaba de leer ahorita. Así es que la primera etapa, dice, habla de 7 semanas, que en nuestros años, o el equivalente a nuestros años, vienen siendo 49 años. 49 años fueron necesarios para la reedificación de Jerusalén. Ahorita se lo voy a explicar con citas de cuando Artajerjes da la orden de que se podía reiniciar la reconstrucción del templo, de la ciudad, de los muros de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Fíjese bien, no fue de la noche a la mañana esa reconstrucción de la ciudad. Se tardaron, dice aquí la profecía, 49 años para que eso se volviera a levantar, después de que los judíos exiliados regresan a su tierra, para que usted más o menos me vaya entendiendo. En segundo lugar, vamos a tener lo que es el ciclo o el tiempo de las 62 semanas, y estas nos van a abarcar un tiempo en nuestros días de 434 años, desde la reconstrucción de Jerusalén, una vez que ya Jerusalén es edificada, hasta la muerte de Jesús, hasta la muerte del Mesías, para que usted me vaya entendiendo. Así es que nos va a quedar volando ahí una semana de 7 años, que es la que todavía está pendiente por llevarse a cabo. Entre la semana 69 y la 70 hay un espacio muy importante para la iglesia, que vamos a estar enfocándonos también mucho ahí. Fíjese bien, ahí vamos a entrar nosotros, la iglesia de Jesucristo. Entre la semana 69 y la semana 70, según la profecía de Daniel, ahí va a aparecer nosotros, la iglesia. Por eso aquí no se describe. A Daniel no se le reveló el misterio de la iglesia, no aparecíamos ahí en el Antiguo Testamento, más que en algunas profecías donde decía: yo te voy a provocar a celos con otro pueblo. Pero en sí no estaba abierta así o escrita la palabra iglesia. Ahí vamos a encontrar que es un misterio que estaba escondido entre la semana 69 y la semana 70 del profeta Daniel. Algo muy interesante que vamos a entender ahí. Así es que empezamos. ¿Cuándo dio inicio la primera semana, o cuándo empezó a correr el tiempo de la semana 70? Yo quiero que usted busque en su Biblia Nehemías, capítulo 2, en el versículo 1. Y ahí vamos a estar viendo que en el mes de Nisan, así se llama en hebreo, Nisan, o en abril, que es nuestro mes, abril, en el año 445 antes de Cristo, 444 antes de Cristo, fecha cuando se dio la orden de reedificar a Jerusalén, de acuerdo al versículo 25 de Daniel 9. Nehemías capítulo 2, en el versículo 1, vamos a darle lectura, dice: sucedió en el mes,
de Nisan, que es el mes de abril en nuestro calendario. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20. ¿Sí checan? Para que vayamos viendo las fechas y los números, son muy importantes en la profecía, mis hermanos. Así es que dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, solo leemos ahí y nos pasamos a Nehemías capítulo 2, en el versículo 5 al verso 8. Ahí vamos a continuar la lectura. Sigue diciendo, y dije al rey, si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, que estaba destruida, mis hermanos. Acuérdese, allá Nehemías nos relata cómo la ciudad estaba en ruinas, porque Dios había castigado a Israel si habían ido cautivos 70 años a Babilonia, así es que la ciudad estaba destruida, y él está pidiendo al rey su autorización para regresar a reedificar de nuevo la ciudad. Así es que dice aquí, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Dice el verso 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Qué sucede en el versículo 8, hermanos? ¿Qué hizo el rey con la petición de Nehemías? ¿Se la negó? No, ahí corre la profecía, empieza la profecía ahí porque está diciendo Nehemías. Y me lo concedió el rey, la orden de regresar a reedificar Jerusalén. Ahí empezó a correr el tiempo de las 70 semanas de Daniel. Vayámoslo entendiendo para irnos ubicando dónde vamos. Dice aquí, como podemos ver, para edificar la ciudad y reedificar sus muros fue necesario 7 semanas. Ya le daba el total, 49 años hasta el tiempo en que el Mesías muere. Vamos a encontrar la profecía extendida hasta las 62 semanas o en la otra etapa de la siguiente 62 semanas. Y vamos a ir viendo, vamos a ir contando un poquito aquí. Dice, ahora bien, la historia comprueba que fueron 483 años desde la edificación de Jerusalén hasta la crucifixión de Cristo en el año 33. Váyase ubicando un poquito en las fechas que le voy dando. Si desde la orden que da Artajerjes para que se reconstruya Jerusalén hasta la culminación, donde ya se termina de reedificar toda la ciudad, ya se completó la primera profecía de las 7 semanas. El primer tiempo, por así decir, ahí tuvo su cumplimiento. Una vez que se terminó de edificar, una vez que se termina, dio inicio. Fíjese bien, no podemos saber a ciencia cierta si inmediatamente empezó a correr el siguiente tiempo de las próximas 62 semanas o hubo un intervalo ahí en medio. A veces la palabra no nos da fechas exactas, por así decir. Pero una cosa es cierta, que una vez que se completó la ciudad de Jerusalén, ahí terminó esa profecía. Y dio inicio en determinado tiempo en la siguiente etapa, que son las 62 semanas que iban a llegar hasta el año 33, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Váyase ubicando, hermano, porque esto va a ser muy interesante para poder entender más adelante qué es lo que pasó con nosotros la iglesia, o en qué fecha vamos. ¿No le interesa a usted saber en qué fecha vamos? Amén. Yo quiero saber en qué tiempo vamos para estarnos preparando, amén. Porque si no sabemos en qué etapa vamos, yo voy a pensar que todavía ando allá en las 62 semanas. O voy a pensar que ando en un tiempo allá entre la semana 7 y la semana 62. Pero no, ya vamos más adelante.
Dice aquí, esto nos va a dejar, fíjese bien, una semana de 7 años. Una semana de 7 años de las 70 semanas, y debemos estar conscientes de la profecía que abarcará hasta la última semana. Dice, Daniel dice, después de la semana 62 se le va a quitar la vida al príncipe o al Mesías príncipe. Estos fueron sucesos que pasaron durante el cumplimiento de la semana 62 o cuando se cerró ese ciclo, esa segunda parte de la profecía, cuando muere Jesús. Dice, ya que abarca también, ahí en ese mismo lapso de las 62 semanas, dice que va a abarcar la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyen Jerusalén. Ubíquese bien dónde va toda esa semana. Dice aquí, eruditos de la profecía establecen que la muerte del Mesías aconteció durante la semana 69 o antes de que se cumpliera la semana 69. Pero ahí vimos que aunque se cumple esa profecía, dice, él no recibió el reino mesiánico, el reino milenial. Así es que dice, y entonces ahí vamos a ver que el reloj de la profecía se detiene y el curso de la semana 70 fue interrumpido. ¿Por qué sucedió esto, hermano? Quiero explicarle un poquito aquí para que usted me vaya entendiendo. Una vez que Jesús muere en la cruz del Calvario, su muerte entra dentro de las 62 semanas. Una vez que Él muere ahí, nosotros podríamos decir que la profecía ya se había cumplido y que a partir de ahí iba a dar inicio la última semana de Daniel, que son los 7 años que están pendientes, y que ya se llevó a cabo la gran tribulación con la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando fue una persecución terrible para la iglesia. Pero no es así. Nosotros vamos a ver por qué ahí hubo un alto en la profecía. Una vez que Cristo muere hubo un alto y no empezó a correr inmediatamente la semana 7 o la semana 70, como muchos se le conocen. Hubo un alto ahí porque algo sucedió con el pueblo de Israel que podríamos decir que detuvo la profecía. Yo quiero que usted lo entienda conmigo y vaya conmigo a Lucas. Vamos a ver ahí una cita en el capítulo 19 y vamos a ver por qué no se llevó a cabo el cumplimiento de la profecía de Daniel en el año 33 cuando Jesús murió. Lucas capítulo 19 en el verso 41 al verso 44. ¿Lo tenemos? Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué le sucedió a Israel que hizo que se parara el reloj profético de Dios? Cuando el Mesías viene para dar cumplimiento a la semana 69 o al ciclo de las 62 semanas. Yo sé que usted no me va a entender mucho de números, si yo batallé estando estudie números, pero déjeme decírselo así. Cuando Jesús viene y completa la segunda parte de esa profecía para dar cumplimiento a la semana 69, llega y cumple el propósito de Dios y muere en la cruz. Pero cuando Jesús vino, vio la incredulidad en su pueblo Israel, a aquel que él había sido enviado, y vio que no le estaban recibiendo como el Mesías. Si Israel le hubiera recibido a Jesús como el Mesías, estuviéramos hablando de otra cosa, pero aquí se tenía que cumplir esta profecía. Así es que Israel no reconoce a Jesús como su Mesías, Israel no le recibe, y Israel, fíjese bien qué tremendo, da el cumplimiento a la palabra profética de parar el reloj de la profecía de Dios. No pudo empezar o no pudo dar avance en su curso porque no recibió al Mesías.
Yo quisiera que usted le dé un aplauso al Señor porque ahí se abrió una oportunidad para nosotros. Usted no sabe, pero ahí fue. Por eso dicen, ora por Israel, ora por Israel. Siempre en tus oraciones incluye a Israel, porque él sin querer tal vez o en su ignorancia como ser humano le dio parte a la profecía para que se nos abriera un tiempo a nosotros, la iglesia. Si no, iglesia, nosotros no apareceríamos ahí. Pero gracias a eso, dice aquí, Jesús le dijo, no has conocido el tiempo de tu visitación. Qué tremendo, ¿verdad? Así es que se abrió el tiempo para nosotros, la iglesia. Dice que esto lo podríamos asemejar, déjeme decírselo así, como cuando muchos de los varones que nos escuchan también en las redes sociales conocen de juegos en las canchas. ¿Qué es lo que sucede cuando a un minuto de que se termine el juego? Un minuto, fíjense bien, un minuto, no falta más, un minuto, pero sucede algo en la cancha, cometen un error, no sé, una falta le llaman, y el árbitro, sí le llaman el árbitro, ¿verdad? Toca su silbato y para el juego. ¿Eso quiere decir que el juego ya se terminó? No, yo le dije que falta un minuto para que se termine el juego. Eso no quiere decir que el juego ya se terminó. Ahora, tampoco quiere decir que se extendió el tiempo. En el reloj sigue faltando un minuto. ¿Cuándo va a empezar a correr el reloj? Cuando el árbitro vea solucionado el problema y vuelva a dar sonido con su silbato, entonces dice, corre tiempo. ¿Sí me entiende? Así está Dios. Dios paró el tiempo en la semana 69. Eso no quiere decir que falte menos. Nos falta una semana de 7 años. En otras palabras, para que me entiendan, nos faltan 7 años para que se completen la semana 70. No falta menos, solo que está parado el reloj. Pero en cuanto vuelva a sonar el silbato de Dios, va a empezar a correr el reloj de la profecía y vamos a empezar a avanzar hacia la última semana. Que ahorita vamos a ver qué es lo que va a suceder en esa última semana. Dios quiere que nadie de nosotros estemos aquí. Nadie de nosotros estemos aquí en esa semana. Dice aquí, estos son algunos sucesos que pasaron en el transcurso de la semana 69 o en el lapso de las 62 semanas que ya le mencionaba. Cuando el reloj está en pausa, se abrió la oportunidad para el pueblo gentil, para el tiempo de la iglesia. La destrucción de Jerusalén en el año 70 va dentro de esa profecía, el que los judíos hayan sido dispersos a diferentes tierras después de la persecución en Israel. Cuando Jerusalén es hollada por los gentiles, cuando es hollada por diferentes pueblos que no eran judíos, que no eran del pueblo de Israel, tuvo lugar en esa semana. La iglesia del Señor fue llamada en ese tiempo, ahorita lo vamos a estar viendo. La apostasía de la iglesia va a ir en parte de ese lapso. Los judíos van a regresar a su tierra, como ya lo vimos, ya es Israel otra vez nación. Dice, el advenimiento de Cristo para recoger a su iglesia va dentro del lapso de la semana 69 y la 70. Acontecimientos, unos ya se cumplieron, otros están por cumplirse, pero ahí vamos en el intervalo de ese tiempo. Ojalá que usted me vaya entendiendo. Hay algunos, fíjese bien, que alegan que la profecía de Daniel no es muy exacta, que los tiempos marcados por Daniel, según historiadores, no dan los números. ¿Por qué? Porque el calendario de nosotros no es igual que el calendario hebreo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos días tiene nuestro año? 365 días, pero el calendario judío no, tiene 360. Nuestros meses a veces se pasan con un día, a veces son de 30 o a veces son de 31. Los meses judíos no, o los meses del calendario judío no, ellos solamente son de 30, no se pasan. Cada mes es de 30 días. Por eso es que los números a veces, en cuestión de los eruditos que se ponen decimos nosotros, a sacar tiras de la profecía o a hacer cuentas, dicen, es que no dan los números. Pero es porque nuestros calendarios
no son igual, son diferentes en cuestión de los días. Además de que un dato importante, en el calendario hebreo no existe el año cero como en el de nosotros. Otro dato que le podemos agregar también para poder revisar con exactitud lo que es la profecía, para que usted lo vaya entendiendo. Hay otro dato importante para entender esta profecía de Daniel, y es que hay tiempos que para nuestro Dios no cuentan. Para nosotros todas las semanas son igual y todos los años, pero para Dios no. ¿Cuándo Dios para el reloj de la profecía? Déjeme aclarárselo. Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel pasan años en los que Él no está dentro de la voluntad de Dios, entonces ese tiempo, fíjese bien, para el reloj de Dios en cuestión de la profecía. No empieza a contar, para Dios esos años no cuentan. Y le voy a explicar un poquito esto para que usted me entienda. Usted conoce la historia de Abraham, ¿verdad? Los estudiadores, fíjese bien, de la profecía, dicen que del tiempo, en este mensaje le voy a dar algunos datos de historia para que usted no vaya a decir, eso ni está en la Biblia. Hay eruditos, hay estudiadores que investigan a profundidad los tiempos, las fechas, los años, y de ahí es que sacamos nosotros estos datos. Así es que los historiadores nos cuentan que de Abraham a Éxodo tenemos un tiempo de 490 años. Pero hay eruditos o hay personas que se han puesto a indagar y a buscar y dicen, no da, se pasa, no son 490 años. Hubo un hombre que se puso a investigar ahí y dijo, no es cierto, yo me puse a investigar y no son 490 años, son 505 años. De Abraham hasta el Éxodo, un lapso de tiempo en el que Dios trabaja. Pero déjeme decirle que en el tiempo de Abraham sucedió algo en lo que se descontaron 15 años que no cuentan para Dios. ¿Cuáles fueron esos años? Los 15 años de la vida de Ismael, cuando Sara se desespera por no darle hijos a su marido y le dice a Abraham, toma a mi sierva Agar y que ella te dé un hijo. Y cuando Agar le da un hijo a Abraham, que no era hijo de la promesa, no era la promesa de Dios, pasaron 15 años hasta que Dios le dio a Isaac a Sara. Así es que si usted trae calculadora ahí, saque el celular y puede poner su calculadora para que haga cuentas. Y si usted dice, si a 505 le quitamos 15 años, ¿cuánto tiempo tenemos ahí? Dígalo fuerte. 490 años. Se cierra un número exacto en el que la profecía habla que de Abraham a Éxodo tenemos un ciclo de 490 años, igualitos que de la profecía de la que estamos hablando en Daniel, de la semana 70, 490 años. ¿Por qué no contaron esos 15 años? Porque no estaba dentro de la voluntad de Dios. Entiéndalo. ¿Ve por qué es tan importante estar siempre en la voluntad de nuestro Dios? Ahora bien, hay otro ejemplo. De Éxodo a la dedicación del templo, allá en el tiempo del rey Salomón, historiadores nos dicen, tenemos otro tiempo exacto. Dios es exacto en sus números. Tenemos otros 490 años exactos de la profecía. Pero otra vez entran los investigadores ahí y dicen, no es verdad. Ahí se pasan muchos años. En nuestros años, ahí dice, lo que nosotros hemos investigado, ahí dice que dan 591 años. No es verdad, la profecía ahí no se cumple. Pero déjeme decirle que en el tiempo de los jueces, mucho pueblo de Israel se rebelaba contra Dios y Dios los entregaba con los amonitas, los entregaba con los moabitas, los entregaba con diferentes pueblos. Y ahí los historiadores que investigan a profundidad, ahí esos detallitos, encontraron, fíjese bien, que encontraron ese tiempo de 111 años, 111 años, que el pueblo de Israel no estuvo dentro del propósito de Dios por desobedientes. Y para Dios volvió a quitar esos 111 años y no entran dentro de la profecía. Así es que si a 591 le quitamos 111 años, para los matemáticos,
matemáticos y que hacen cuentas, 490 años de nuevo. Si a 591 le quitamos 111, ¿cuánto tenemos? ¿Da exacto o no da exacto? 490 años. Qué exacto es nuestro Dios, hermanos. Qué exacto es en su profecía. Y si pudiéramos contar de la dedicación del templo de Salomón hasta Artajerjes, tenemos otros 490 años. Y si los historiadores nos dicen, no, es más, aquí dan 560 años, quítele 70 del cautiverio del pueblo de Israel allá en Babilonia y vuelven a dar los 490 años. Si usted un día se pusiera en casita a indagar y hacer números, usted va a encontrar que la profecía en la palabra de Dios es exacta. Dios no se pasa ni más ni menos. Dios es exacto en sus números. Por eso cuando ahorita le estamos diciendo muy bien, del edicto de Artajerjes al año 33 de Cristo, no son los 490 años. Faltan años ahí para cumplirlo. Del edicto de Artajerjes en el 444 hasta el año 33 después de Cristo, cuando Cristo muere, tenemos un total de 483 años. ¿Cuántos años nos faltan para los 490? Hermana, yo no sabía que iba a venir a clases de matemáticas. Para los que no fueron buenos en matemáticas en la escuela, si tenemos 483 años, hasta el año 33 cuando muere Jesús, ¿cuántos años le faltan ahí para completarse los 490? ¿Nadie? 7, dice el hermano Carlos. 7 años exactos. ¿Cuánto tiempo nos falta para que se cumpla la profecía? Si ya Cristo murió en el año 33 y hasta ahí llevamos 183 años. Entonces ya nos pasamos, ¿en qué época vamos? Hágase esa pregunta. Diga, entonces, ¿por qué estamos aquí todavía? Ya Cristo vino, ¿qué fue lo que sucedió? Si estamos diciendo que allá llegamos al año 483, según nuestros historiadores o investigadores de la Biblia, ¿qué pasó ahí? Ya le decía, el árbitro tocó su silbato y dijo, ¡alto! Por cuanto no conociste el tiempo de mi visitación, dijo Jesús, alto al reloj profético. Y ahí fue donde se abrió un tiempo para nosotros, que ahorita se lo voy a estar explicando. Algo muy bonito, hermano. Dios es exacto en esas profecías. Y si usted dijera, hermana, como que eso yo no lo entiendo, ¿cómo eso que Dios trabaja en semanas de años? ¿Cómo está eso? Solo se lo voy a comprobar con una cita para que usted entienda un poquito más y luego nos vamos a ir al tiempo en el que la iglesia, en el que se le abrió puerta a la iglesia. Váyase a Números capítulo 6, en el versículo 12, ahí nos dice cómo Dios trabaja de esta manera. Gloria a Jesús. Números, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice, y consagrarás para Jehová los días de tu nazareato, y traerá un cordero de su año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. ¿Cómo es lo que dice ahí? Y los días primeros serán anulados. Hay tiempo que Dios anula. ¿Por qué está anulando aquí estos días en esta palabra? Dice ahí, por cuanto fue contaminado tu nazareato. Acuérdese que era un voto en el que se separaban para Dios. Cuando tú violas y cuando tú contaminas tu vida que separaste para Dios, ese tiempo no cuenta para Dios, de acuerdo a la explicación que le acabo de dar anteriormente. Si estás fuera de la voluntad de Dios, no cuenta para Dios ese tiempo, no cuenta dentro del propósito de Dios.
¿Sí lo entendemos? Por eso es importante cuando nosotros venimos a Cristo decimos vida nueva. ¿Qué estamos dando a entender? Que acabamos de nacer de nuestra mamá, aun cuando ya teníamos 40 años, pero dijimos nací de nuevo. ¿Qué es lo que sucedió ahí? No cuenta todos los 40 años de tu vida para atrás. Dios inició un nuevo ciclo a partir de tu nuevo nacimiento. Algo así es para que usted me lo entienda. Muy bien, dice, al terminar la semana 69, cuando el Mesías fue crucificado, Dios dejó de tratar con Israel como nación y comenzó un tiempo no contado, un tiempo no revelado, déjeme decírselo así, que Hechos nos lo describe como el tiempo de la gracia para la iglesia, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Un tiempo en el cual se predicaría el evangelio para todo el mundo. ¿Qué sucedió ahí después de Cristo? Nació la iglesia, un lapso de tiempo en el que no está contando para Israel. Porque Israel solo llegó hasta donde despreció al Mesías y ahí para adelante, mientras que a nosotros se nos brinda este tiempo de gracia, para Israel estos años de la iglesia no están contando. Dios no está trabajando con Israel como su nación o como su pueblo, aunque si de entre ellos hay pueblo que ha aceptado al Mesías y está en la iglesia, bueno, para ellos sí, Dios está trabajando ahorita con la iglesia, pero no con Israel. Si ustedes se fijan, la profecía de Daniel le dice 70 años están destinados para tu nación. La profecía era exacta para Israel, no era para nosotros, era para el pueblo de Israel. Pero cuando el Mesías viene, le vuelvo a recalcar, no aceptan a Jesús, entonces Dios deja de trabajar con Israel, su pueblo amado, el pueblo escogido, el linaje que venía de Abraham. Dios deja de trabajar ahí con el pueblo de Israel para voltearse al pueblo gentil y abrirle una oportunidad, dice aquí, a toda raza, a todo pueblo, a toda nación, a toda lengua. Ahí es donde se va a abrir el tiempo para nosotros la iglesia. Pero vámonos a la Biblia para poderlo entender. Vamos a Romanos capítulo 11 y ahí vamos a encontrar citas para poder entender de qué le estoy hablando. Romanos capítulo 11, verso 25. Ya que ya le di mucha historia, ahora vámonos a la Biblia. Romanos en su capítulo 11. Acuérdese, no suelte el hilo, nos están faltando 7 años, una semanita de 7 años que está volando todavía en el aire. Se terminó la semana 69, se paró el reloj profético de Dios para Israel, Dios abre la puerta para el pueblo gentil y es aquí donde lo vamos a estar comprobando. Romanos en su capítulo 11, verso 25, ahí ¿qué es lo que nos dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta cuándo? Hasta que hagan toda la plenitud de los gentiles. Un misterio no revelado, hermanos. Un misterio en que se detuvo allá con Israel y se volvió a nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios, muy bien, aquí te voy a abrir el entendimiento para que no seas arrogante y te creas superior a Israel, sino que Israel se le fue endurecido su corazón. Vuelvo y le recalco, por no haber recibido al Mesías. Sí, amén. Porque despreciaron al Mesías, no lo aceptaron como el Salvador. Ahí Dios deja de tratar con Israel y se viene a nosotros. Pero dice Pablo aquí, no te sientas arrogante, ni te sientas superior a Israel. Ese endurecimiento solamente le va a durar un tiempo de gracia que se nos está dando a nosotros. Un tiempo para que tú, que no eres del pueblo de Israel, en cuestión de la sangre, aproveches el tiempo. Porque esto no va a durar para toda la vida, mis amados. Esto es un tiempo que un día va a llegar a su fin. Por eso dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se complete el número, podríamos decir, de aquellos que van a ser salvos de la iglesia, de toda raza, de toda tribu, de toda nación. Una vez que se haya completado el número que nadie conoce, solamente Dios, entonces Dios va a dejar ya todas las naciones gentiles y se va a volver otra vez de nuevo a Israel para arrancar otra vez el reloj de la profecía. Pero vamos a seguir comprobando esto. Marcos en su capítulo 16
15 nos dice, esta era la misión, para qué se le abrió el tiempo al pueblo gentil, para qué se le abrió puerta a la iglesia de Jesucristo después de la semana 69. Ahí nos dice para qué era esta oportunidad o este tiempo de gracia. Miren nuestra responsabilidad, iglesia. Aquí está, en qué nos íbamos a ocupar en todo este tiempo de gracia. Aquí nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta era nuestra misión y para eso Dios nos dio este tiempo, para que tú y yo, dígalo mejor así, para que yo anuncie el evangelio. Para eso era esta oportunidad, que no se le reveló a Daniel, pero que se revela en el Nuevo Testamento, para que tú y yo nos ocupemos en predicar el evangelio. ¿A quiénes? Dice, a todo el mundo, a todo con el que tú tengas esa oportunidad. Y hay que darnos prisa, porque el tiempo está pasando rápido y el tiempo de gracia está, mire, como una manecilla en un reloj que está llegando casi a las 12, está llegando al límite por los acontecimientos que estamos viendo a nuestro alrededor. Por todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, nos está anunciando que el reloj de la profecía en cuestión de la gracia está a punto de llegar al límite. ¿Qué va a suceder después de ahí? Ahorita lo vamos a estar viendo. Hechos en su capítulo 15 nos sigue reforzando estas citas que le estoy dando. Hechos 15 en el versículo 14. Y aquí los judíos se quedaron sorprendidos de que Dios le diera oportunidad al pueblo gentil. ¡Qué bonito! Hechos capítulo 15, verso 14. ¿Cómo nos dice ahí? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pueblo de entre los gentiles, esos somos usted y yo, para gloria de su nombre. Ay, iglesia, usted y yo debemos estar bien agradecidos. No éramos pueblo de Dios. Por eso en repetidas veces los apóstoles nos dicen, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora han venido a ser pueblo. Ustedes que en otro tiempo no tenían oportunidad, pero que ahora la tienen. Nos está hablando a nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, pero que se nos abrió esa oportunidad. Gracias a que al corazón del pueblo de Israel fue endurecido. Esto podríamos decir que es algo difícil para Israel, pero algo bueno para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Por eso siempre incluyámoslos en nuestras oraciones. Dice, al finalizar de esta obra de evangelización, tomará lugar el rapto de la iglesia. En este tiempo de gracia que se está llevando a cabo, ¿cuándo va a terminar el tiempo de gracia? Va a terminar con el rapto de la iglesia. Una vez que el rapto de la iglesia se lleve a cabo, va a dar inicio la última semana de la que nos está hablando Daniel. Mire, vaya y búsqueme Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y ahí usted va a encontrar un dato muy interesante. Le voy a leer Daniel capítulo 9 en el verso 26, solo para irle recordando en qué vamos. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué es lo que nos da a entender esto, mis amados hermanos? Que Israel a partir de todo este tiempo siempre ha estado en guerra. Siempre ha estado en guerra. No ha estado en paz. No se ha logrado la paz para el Medio Oriente. Ellos siguen siempre en guerra contra sus enemigos, pero no se les ha regresado el templo. No se les ha regresado todo su territorio, en todo completito. Hay parte de su territorio que la tienen sus enemigos. No se le ha reconstruido su templo. No ha vuelto a ser una nación en su totalidad. ¿Por qué? Ya le decía, entiendan. Dios no está trabajando ahorita con Israel. Por eso en tanto tiempo y en tantos años no han logrado levantar la reedificación del tercer templo. Usted ve las imágenes de la internet y ve
ve que Israel solamente cuenta con un muro, que le llaman el muro de los lamentos. Nada más, la profecía está detenida, está parada. Parte de su territorio, parte de Jerusalén, la mitad es de ellos, pero la otra mitad la tiene el pueblo gentil. Parte del Monte Santo la tiene el pueblo gentil o el pueblo musulmán, la tiene. Así es que vemos que no está concluida ahí la profecía, está en stop el reloj profético de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses? Tenemos que entender que tiene que venir este acontecimiento para que pueda dar comienzo la profecía con el pueblo de Israel nuevamente. Se vuelva a activar la profecía con Israel. ¿Qué es lo que va a pasar en Tesalonicenses 4? Del versículo 13, vamos a darle lectura por ahí hasta el verso 18. Y nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, grabes esa frase, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que va a suceder en el rapto? Muy bien, año 33, Israel desprecia al Mesías, se abre la oportunidad para nosotros, la iglesia de Jesús, un tiempo no contado para Israel, recuerde bien, por eso se quedaron en 483 años, decíamos, hasta el año 33. Está en pausa, no está corriendo este tiempo, estamos nosotros. ¿Hasta dónde se va a desactivar o hasta dónde va a volver a iniciar el reloj profético de Israel? Hasta este acontecimiento que se le reveló al apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses, donde se le dice: muy bien, prepárate, porque un día el Señor, con voz de mando, con voz de trompeta, como arcángel de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos con vida, seremos transformados, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos todos arrebatados a las nubes al cielo. Pero cuando está diciendo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, podríamos decir que va a ser el silbido que va a activar la profecía nuevamente. Ahí se va a activar la última semana de Daniel. Si los eruditos, mis amados hermanos, esos investigadores que se meten a profundidad, ya nos marcaron 483 años hasta el año 33 de Cristo, y ya estamos viendo que el tiempo de la iglesia está llegando a su fin, porque Jesús no nos dejó una fecha a nosotros, pero sí nos dijo: cuando tú veas que está aconteciendo lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedía en Sodoma y Gomorra, hermanos? ¿Alguien que recuerde? ¿Qué había ahí? Homosexualismo, depravaciones sexuales, a su límite, iglesia, porque ahí dice la historia, desde el más grande o desde el más viejo, si así se puede decir, hasta el más joven, todos estaban pervertidos. Cuando tú veas que sucede eso en tus días, también cuando veas lo que sucedía en el tiempo de Lot, ¿qué estaba sucediendo en el tiempo de Lot? Dice: plantaban, cosechaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Esas profecías las tenemos cumplidas en nuestros días. La gente hoy más que nunca está ocupada en sus negocios o en sus trabajos y han olvidado lo de Dios. Eso está llevando cumplimiento hoy. Se casaban y se daban en casamiento, ¿qué no es lo mismo? No es lo mismo. Una cosa es que usted se haya casado con su esposito o con su esposita. Otra muy diferente, que las leyes del gobierno hoy en día hayan aprobado matrimonios entre
entre el mismo sexo. Hablando de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cuando tú veas que eso está aconteciendo a tu alrededor, prepárate, porque lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, va a llegar a su fin. Y el reloj profético de Dios se va a volver a activar. La oportunidad de la iglesia entonces es hasta el arrebatamiento. Entendámoslo muy bien, iglesia. Después del arrebatamiento no sabemos. La oportunidad de nosotros es hasta el arrebatamiento. Una vez que se cumple el arrebatamiento de la iglesia, vuelven a iniciar carrera después de los 483 años. Empieza a correr la última semana de 7 años. Pero ¿qué va a suceder en esa última semana? ¿Y por qué no es recomendable que usted se quede? Quiero leerle. Versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Ahí dice: y por otra semana, hablando de 7 años, acuérdense que estamos hablando de semanas de años en la profecía. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 7 años de gobierno para el hombre de pecado. 7 años de gobierno para el anticristo. Donde dice aquí, hará un pacto al inicio de esas 7 semanas, de esos 7 años, perdón. Pero a la mitad, porque acuérdense que la gran tribulación, según este verso, nos lo marca en 2 partes, 3 años y medio y después otros 3 años y medio. A la mitad de la semana, dice ahí Daniel, hará cesar el sacrificio, violará el pacto que hizo al principio. Y entonces conocemos, ya hablábamos en otros mensajes pasados, donde decíamos, se sentará en el templo y se hará pasar como Dios y le va a decir al pueblo judío y a las naciones completas: adórenme, yo soy su Dios. ¿No les reconstruí el templo? ¿No les di la paz? ¿No les hice prosperar? Yo soy su Dios, adórenme. Por eso dice aquí, entonces vendrá el desolador. Esto es profecía, iglesia. Esto es profético. Esto aquí ya nos está hablando del anticristo. Aquí ya no está la iglesia de Jesucristo, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Aquí la iglesia ya se fue. A ver, entonces, ¿en qué semana estamos, hermano? Pues quién sabe, hermano. En la semana 69, donde está parado el reloj de Dios, y se dio un tiempo de gracia entre la semana 69 y la semana 70, que aún no ha dado inicio. ¿Cuándo va a iniciar? Con el rapto de la iglesia, grábeselo. Una vez que sucede el rapto, entonces dará inicio la última semana de la que nos habla Daniel en su profecía. Dice aquí, entonces el reloj de Israel de la profecía comenzará a andar otra vez. Su último periodo de la semana 70, los últimos 7 años de los tiempos de los gentiles, habrá llegado a su fin. También la semana 70 tendrá sucesos que debemos de tener conocimiento nosotros como iglesia, para no tener que entrar nosotros allá. Número 1, dice ahí, el anticristo hará un pacto de paz con Israel, como lo acabamos de leer ahorita. Número 2, Israel se dará cuenta que es un pacto falso cuando suceda esto de la semana 70. Qué tremendo, iglesia, porque ahorita que nosotros tenemos a ese Dios grande y maravilloso que cumple con sus pactos. Él no es como el enemigo Satanás. Satanás puede hacer un pacto contigo hoy, pero mañana se le olvida y no te lo va a cumplir, como lo va a hacer con el pueblo de Israel. El único que cumple su palabra es nuestro Dios. Por eso nosotros como iglesia nos conviene estar con Dios. Usted acaba de escuchar este verso que le acabo de leer, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Eso está hablando de una violación del pacto, pero Dios no es así. Dios sí cumple sus promesas, y de eso se va a dar cuenta Israel, pero hasta la última semana, hasta la gran tribulación,
cuando usted y yo podemos a conocer hoy ese Dios que sí cumple. Le quiero llevar a una cita que no quiero pasar por alto, Jeremías capítulo 31. Ya casi estamos por concluir, así es que váyase ahí rápidamente a Jeremías capítulo 31. Yo aquí quiero hacerle una comparación del versículo 27 de Daniel 9 con estos textos que vamos a leer ahorita, para que usted vea que al Dios que usted le sirve, el Dios que usted vino y se cobijó bajo su abrigo, ese Dios sí le va a cumplir todo lo que Él le ha prometido en la palabra. Ahí nos dice, versículo 31 al verso 34, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como lo va a hacer el anticristo, pero los ojos de Israel están velados. No pueden ver esta palabra, hermanos. No la pueden entender. Por eso le van a creer al hombre de pecado, al anticristo. Pero dice aquí Dios, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hicieron con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Derramaré mi ley en su mente y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Qué bonito, iglesia. Qué bonito tener este Dios que sí cumple. Por eso tanta insistencia en los mensajes. Conozca a Dios, conozca quién es Dios, para que usted y yo nos podamos agarrar de Él y nos podamos agarrar de su palabra y ver que Él sí cumple lo que está escrito en la palabra. Qué bonito, iglesia. Así es que en la última semana de la que nos habla Daniel, dará comienzo a lo que se llama la gran tribulación. ¿Qué va a haber en esa gran tribulación, iglesia? Se lo voy a dar rapidito. El anticristo tomará el lugar en el templo, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2. No lo busque si quiere apuntarlo. Entre el versículo 3 al verso 4. Cristo aparecerá para librar a Israel en lo que se conoce como la batalla de Armagedón, al finalizar los 7 años de la gran tribulación. Eso nos lo relata Apocalipsis desde el capítulo 16 hasta el capítulo 19, fíjese bien, ahí se nos explica a detalle lo que son las 70 semanas de Daniel, desde el capítulo 16 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, ahí usted puede ver con claridad todo lo que va a acontecer en la última semana, en los 7 años de la gran tribulación. Va a ser algo tremendo. Yo solamente le voy a dar una probadita pequeñita de lo que va a suceder allá, para que usted no tenga ganas de quedarse, para que usted no tenga ganas de desobedecerle a Dios, y para cuando le llegue a pecar ante Dios, corra y pídale perdón al Señor. Pongámonos a cuentas con Él, para que usted y yo no nos tengamos que quedar a este tiempo. Y le voy a leer Jeremías capítulo 30, ahí del versículo 4 al verso 11, nos dice: estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, voz de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálidos todos los rostros. Fíjense los hombres que son tan valientes. Las mujeres nos hace correr un cucaracho que vemos volando, pero los varones que son así valientes, ¿verdad? Son bien valientes, que no le temen a la oscuridad ni nada. Pero en este tiempo de la última semana de la gran tribulación, dice aquí la profecía: he visto sus rostros pálidos y he visto sus manos en la cintura, como mujer que va a dar, con dolores como mujer que va a dar a luz. O sea,
Sí va a ser el terror de aquellos que se queden a la última semana que está profetizada en Daniel. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en tu servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Mis hermanos, ¿para qué van a ser los últimos 7 años? ¿Para qué va a ser la última semana 70 de Daniel? ¿Para qué va a ser? Al parecer es algo terrible, terrible. Es una de las cosas, de los acontecimientos más difíciles. Pero ¿para qué va a ser esa semana 70? Va a ser algo precioso lo que va a suceder ahí. Fíjese lo que va a tener que hacer Dios para hacer volver el corazón de Israel. Para eso va a ser la última semana 70 de Daniel. Para volver el corazón de Israel a Dios. Porque entonces, dice ahí Jeremías, voltearán. Y yo, Jehová, dice Dios, te salvaré. Y quitaré el yugo que han puesto las naciones sobre ti. Y nunca más lo volverán a poner. Y nunca más volverás a ser esclavo de nadie. Es lo que está diciendo en esa palabra. Nunca más vendrán naciones sobre ti, porque yo soy Jehová tu Dios, que te voy a librar. Qué bonito, iglesia. Por eso los tiempos difíciles que usted y yo pasamos, no importa, iglesia, no le tenga miedo a esas pruebas duras que caen sobre nosotros. Es en esos tiempos de dificultad cuando Dios vuelve nuestro corazón a Él. Es en esas pruebas, a veces de falta de economía, a veces de salud, o como usted le quiera llamar, en el que Dios quiere trabajar con nosotros para volvernos otra vez a Él, como lo va a hacer con Israel. ¡Qué bonito, iglesia! Aún hasta lo feo para nosotros nos ayuda para algo bueno. Fíjese bien, en esos 7 años, 7 años nomás le va a durar el orgullo al pueblo de Israel, pero en 7 años van a caer de rodillas ante Dios y van a clamar por el libertador. ¡Qué bonito, iglesia! ¡Qué bonito! Te voy a leer la última cita y con esto vamos a cerrar. San Mateo capítulo 24, verso 15 al verso 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen hijos en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hablando del pueblo de Israel, no somos nosotros. Hablando del pueblo de Israel, por causa del pueblo de Israel, esos días serán acortados. Y entonces Israel se volverá a Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder al finalizar la semana 70? Cuando Israel clame, de todo eso le hemos hablado en Apocalipsis, ya en otros temas. Pues el resultado va a ser maravilloso, y con esto cierro, iglesia. El resultado será seguido por las bendiciones del reino glorioso de Cristo, de 1000 años, en cuyo tiempo Israel retoñará y florecerá, así como la iglesia de Jesucristo. ¡Ay, qué bonito, iglesia! ¡Qué bonito es esto! Las 6 bendiciones de las que hablamos en la primera parte de este estudio, entonces alcanzarán a Israel y alcanzarán a las naciones.
donde se terminará con la corrupción, donde se ungirá al santo de los santos. Esas 6 bendiciones de las que hablamos el jueves pasado. Entonces, al finalizar la semana 70, ahí van a poder recibir todos esos beneficios. ¡Qué bonito! Beneficios que ya puede gozar hoy la iglesia de Jesucristo. Amén. Con esto último cierro, préstele atención. Isaías 27, verso 2 al verso 6. En aquel día, cantad acerca de la viña y del vino rojo. Yo Jehová lo guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Oh fortaleza, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de sus frutos. ¡Qué bonito! ¿Para qué son las semanas 70, iglesia? Para cumplir la profecía que está escrita. Desde la reedificación de Jerusalén hasta la muerte de Jesús en el año 33. Entra el tiempo de la iglesia, termina con el rapto de la iglesia, da inicio la última semana de Daniel, los 7 años de la gran tribulación, y al final de la gran tribulación, Israel clama a Dios, Jesús desciende en gloria con su iglesia, que ya fue arrebatada, desciende Jesús para defender a su pueblo Israel e instalar su reino milenial, del que ya nos hablaron en otro tema también. Qué bonito, iglesia. Denle un aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Gloria a Jesús. Él es bueno y su palabra es exacta, su palabra es precisa. Vamos a estar orando, vamos a orar todos juntitos los que estamos aquí. Vamos a orar por los que nos han estado escuchando desde sus hogares. Ojalá que esta palabra les haya sido de mucha bendición a aquellos que nos están escuchando en casita. Y ahí donde están ustedes también sentaditos en sus hogares, cierren sus ojos con nosotros y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Ojalá que usted la haya entendido, y si no, se va a quedar grabada para que la vuelva a escuchar. Amén. Vamos a orar todos juntos. Padre, te alabamos en esta hora, bendito Dios. Y te agradecemos tu misericordia. Agradecemos al Espíritu Santo, Señor, que es quien nos revela tu palabra. Gracias, mi amado Señor, por esta palabra profética que se ha quedado escrita, mi Dios. Que no hay falta en ello, sino que dice que se va dando su cumplimiento en su tiempo. Nosotros, tu iglesia, agradecemos el tiempo de gracia y de misericordia que has tenido para con nosotros hasta el día de hoy. Ayúdanos y prepáranos para el arrebatamiento de la iglesia, porque después de ahí, dice tu palabra, dará inicio el reloj nuevamente de la última semana, que dará paso a la gran tribulación, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado. Bendecimos a toda tu iglesia, Señor, a los que están aquí presentes y a los que están desde sus hogares en casita. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les cubrimos con tu sangre preciosa, mi Dios amado. Y pedimos que tú sigas con nosotros, que tú seas yendo a nuestros hogares, Señor mío, que tú guardes nuestras vidas, oh Dios amado. Estamos en tus manos, mi Señor. Te alabamos en esta hora y te damos gracias por este tiempo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios te bendiga en esta hora y que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros.